El helicóptero se ladeó y por primera vez en 20 años de expediciones, Dmitri Volkov sintió cómo el estómago se le subía a la garganta. Abajo, a través de jirones de nubes dispersas, se revelaba Palu Palu, una isla que no aparecía en la mayoría de los mapas. El cono del volcán se alzaba desde la jungla esmeralda, como un diente ennegrecido de gigante. Del cráter salía perezosamente una humareda blanquecina. «Impresionante, ¿verdad?», gritó el piloto indonesio, girándose con una amplia sonrisa. «Los lugareños lo llaman el abuelo dormilón. Dicen que, cuando se despierta, mejor no molestarlo». Dmitri asintió, sin apartar la mirada de las laderas. Los sismógrafos en Yakarta registraban una actividad sospechosa en los últimos 3 meses. Precisamente por eso, el Instituto de Vulcanología de la Academia de Ciencias de Rusia lo había enviado allí, para documentar, medir y pronosticar. 8 meses de investigación de campo, un equipo de 6 personas. Y un volcán que podía despertar en cualquier momento. Una expedición estándar, se decía a sí mismo, repasando las instrucciones en su mente. El helicóptero aterrizó en una estrecha plataforma al pie del volcán. El aire húmedo le golpeó la cara, denso, con olor a azufre y hojarasca en descomposición. Dmitri saltó al suelo y sus botas se hundieron de inmediato en la ceniza volcánica mezclada con barro. «¿Volkov?». Un hombre moreno con una camisa descolorida se acercó a él. «Soy Rahman, el coordinador de las autoridades locales. Su gente llegó ayer. Ya se están instalando». «¿Cómo está la situación?». Rahman frunció el ceño. 3 sacudidas en la noche. Débiles, pero... Sacudió la cabeza. La aldea en la ladera oriental ha sido evacuada. Los ancianos se negaron a irse. Dicen que el abuelo refunfuña, pero no muerde. Dmitri guardó silencio. En 20 años había visto cómo un refunfuño se convertía en rugido. Cómo laderas que parecían seguras se transformaban en ríos de roca fundida en cuestión de minutos. El campamento estaba situado a 3 kilómetros del cráter, lo suficientemente cerca para la investigación, lo suficientemente lejos para la evacuación. Teóricamente. Las tiendas ya estaban levantadas en filas ordenadas. El equipo se estaba desempaquetando. Dmitri recorrió el perímetro, saludando a su equipo, revisando los amarres, los sensores y los suministros. Todo según el protocolo. Todo bajo control. Por la noche se despertó por el silencio. La jungla callaba. Ni pájaros ni insectos. Solo un zumbido lejano, casi imperceptible, que venía del subsuelo. Dmitri yacía en la oscuridad, escuchando esa vibración, que sentía más con la columna vertebral que con los oídos. Conocía ese sonido. Lo había oído en Kamchatka, en Islandia, en Sicilia. La montaña respiraba. Dmitri salió de la tienda. El cielo nocturno sobre el cráter brillaba débilmente de color rosa, reflejos del magma en las nubes de vapor. «Todavía podemos irnos», pensó. Llamar al helicóptero, desmontar el campamento, decir que las condiciones han cambiado. Pero sabía que no se iría. No ahora, cuando por primera vez en años tenía la oportunidad de estudiar el despertar de un volcán desde dentro, en tiempo real. Los datos que recopilarían allí podrían salvar miles de vidas en el futuro, o acabar con 6 en el presente. Dmitri sacó el teléfono satelital, marcó el número del instituto. «Volkov al habla. Nos quedamos». Cortó antes de que pudiera arrepentirse. En algún lugar en las profundidades de la isla, la tierra tembló, brevemente, casi con delicadeza, como si el abuelo dormilón se hubiera dado la vuelta mientras dormía. El punto de no retorno se había cruzado. Marina Sedova llegó al tercer día, cuando el campamento ya había adquirido cierta apariencia de orden. El helicóptero se quedó suspendido sobre la explanada, y Dmitri vio cómo una mujer saltaba de él con una mochila que pesaba claramente más que ella misma.
El viento de las hélices le despeinó el pelo corto, pero ni siquiera intentó arreglárselo. Fue directamente hacia las tiendas. Volkov extendió la mano. Sedova, Geoquímica. El instituto ha enviado refuerzos. Su apretón de manos resultó ser sorprendentemente fuerte. No recuerdo haber pedido refuerzos. No los pidió. Marina dejó caer la mochila. Pero cuando un vulcanólogo llama a las 3 de la mañana y dice, «Nos quedamos», con esa voz, los jefes se ponen nerviosos. Y los jefes nerviosos me envían a mí. Dimitri quiso objetar, pero ella ya estaba examinando la neblina rosácea sobre el cráter. ¿Dióxido de azufre? Y sulfuro de hidrógeno. La concentración está aumentando. Por eso estoy aquí. Finalmente se giró hacia él. Los gases son mi especialidad. Me dirán más sobre el volcán que los sismógrafos. Al anochecer, Marina había desplegado su estación de monitoreo. Una intrincada red de tubos, sensores e indicadores parpadeantes. Rahman miraba el equipo con un temor reverencial. ¿Esto mide el veneno en el aire? Esto mide la respiración de la montaña, corrigió Marina. El volcán respira, como un ser vivo. Antes de la erupción, su respiración cambia. Señaló la pantalla de una computadora portátil, donde se deslizaban gráficos multicolores. ¿Ve? La relación entre el dióxido de carbono y el azufre. Por ahora, estable. Pero si empieza a subir, ¿entonces qué?, preguntó Dimitri. Entonces el magma está ascendiendo, y tendremos desde unas pocas horas hasta unos pocos días. Por la noche, se sentaron junto a la estación los dos solos. El campamento dormía. Solo los sensores zumbaban silenciosamente, recopilando datos. ¿Por qué aceptó?, preguntó Dimitri. Podría haberse negado. Marina guardó silencio durante un largo rato, mirando el lejano resplandor del cráter. Hace 5 años estuve en Kamchatka, el Kliuchevskoy. Nos fuimos un día antes de la erupción, porque insistí. Los gases indicaban peligro. Mis compañeros estaban furiosos, me llamaban alarmista. Y la erupción arrasó justo el lugar donde estaba nuestro campamento. Un flujo piroclástico. Lo dijo con voz firme, sin dramatismo. Simplemente un hecho. Desde entonces no ignoro lo que dice la montaña, ni dejo que lo hagan los demás. Dimitri asintió. Entre ellos se estableció un entendimiento, esa rara conexión que surge entre quienes han visto cómo la tierra se abre bajo sus pies. Los indicadores están cambiando, dijo de repente Marina, inclinándose hacia la pantalla. Las gráficas temblaron. La línea azul, dióxido de carbono, comenzó a ascender. ¿Es grave? De momento está dentro de lo normal, pero la montaña ha despertado, Volkov. Ha despertado de verdad. Como si fuera una confirmación de sus palabras, la tierra bajo sus pies se estremeció. No fue fuerte, solo un recordatorio. Marina sacó un bloc de notas y empezó a anotar cifras. Su rostro iluminado por la pantalla parecía esculpido en piedra. 8 meses, murmuró. Eso es lo que estaremos aquí, si tenemos suerte. ¿De dónde sacas esa precisión? Intuición, y 30 años trabajando con volcanes. Dimitri miró hacia el cráter. El resplandor rosado se había intensificado. La montaña respiraba, de manera uniforme y tranquila por ahora. Pero ambos sabían que era la respiración de un durmiente que estaba a punto de abrir los ojos. Andrei Lipatov escribió en su diario: Día 47. El azufre se me ha metido en la piel. Huelo a fábrica de cerillas. Dejó a un lado el cuaderno destartalado y se frotó los ojos enrojecidos. Hacía 3 semanas, aquello le había parecido una aventura, una isla exótica, un volcán de verdad, la oportunidad de recopilar material para su tesis doctoral. Ahora, el romanticismo se había evaporado junto con el aire puro. Andrei, datos del sensor oriental.
gritó Marina desde debajo del toldo. Él cogió el portátil y corrió hacia ella, aguantando la respiración como de costumbre al atravesar la zona al aire libre. La niebla amarilla, como llamaban a las nubes bajas de gases volcánicos, hoy era especialmente densa. «Mira», Marina señaló la gráfica con el dedo. «El dióxido de azufre se ha triplicado en una noche». Andrei silbó. Las cifras en la pantalla parecían una sentencia. «Eso es malo, ¿verdad?» «Es interesante», corrigió Marina, pero su voz sonaba tensa. «El magma está ascendiendo. Se está desgasificando». Volkov salió de la tienda, abrochándose el respirador. «¿A qué velocidad?» «De momento, dentro del modelo. Pero si el ritmo se mantiene...» No terminó la frase. No hacía falta. Hacia el mediodía, la niebla se había espesado hasta adquirir un color amarillento lechoso. Andrei estaba sentado en el puesto de mando, una lona tensada entre los árboles con el equipo, vigilando los sismógrafos. Las agujas trazaban interminables zigzags en la pantalla. Día 47. Continuación. Escribió. Antes me encantaba mi trabajo. La sismología me parecía algo hermoso. Las matemáticas de las profundidades de la Tierra. Ecuaciones que describen lo invisible. Aquí es diferente. La Tierra no quiere ser descrita. Quiere ser escuchada. ¿Hablando solo? Andrei se sobresaltó. Volkov estaba de pie detrás de él, leyendo por encima de su hombro. Un diario. Para la tesis. Buena costumbre. Dimitri se sentó a su lado. Yo también llevaba uno a tu edad. Luego lo dejé. ¿Por qué? Algunas cosas es mejor no releerlas. La tierra se balanceó, suavemente, casi con ternura. Se miraron el uno al otro. «El 1:15, dijo Andrei. Magnitud en torno a 2. Un enjambre sísmico, un clásico antes de una erupción. Dmitri Sergeyevich. Andrei vaciló. ¿Tendremos tiempo de evacuar? ¿Si pasa algo?» Volkov guardó silencio, mirando la cortina amarilla que se extendía más allá de la lona. El helicóptero viene una vez a la semana. Hasta la costa hay 4 horas a pie. El barco de Rahman, otra hora hasta tierra firme. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta honesta que puedo dar. Por la noche, la niebla se disipó, y Andrei vio las estrellas por primera vez en 3 días. Estaba sentado sobre una roca, en el límite del campamento, con el diario en el regazo. Llegué aquí siendo un optimista. Creía que la ciencia lo explicaría todo, lo predeciría todo. Ahora entiendo que no somos domadores de la naturaleza. Somos niños jugando a los pies de un gigante que de momento es paciente. De momento. Marina se acercó en silencio y le tendió una taza de té. ¿No puedes dormir? Pienso demasiado. Enfermedad profesional. Se sentó a su lado. ¿Sabes qué es lo más terrible de los volcanes? Andrei negó con la cabeza. No es la lava, no son los flujos piroclásticos, son los gases, invisibles, inodoros en pequeñas concentraciones. Te duermes y no te despiertas. Gracias, Marina. Ahora seguro que no me duermo. Ella se echó a reír, por primera vez en una semana. Por eso estamos aquí, Andrei, para advertir, para que la gente tenga tiempo de escapar. Él asintió y escribió la última entrada. Día 47. Noche. Quizá ese sea el sentido de todo. No la tesis, no la carrera, sino estar entre la montaña y la gente, aunque dé miedo. Sobre todo, si da miedo. En algún lugar en el interior de la isla se escuchó un rugido grave. La montaña hablaba consigo misma. Andrei cerró el diario y fue a revisar los sensores. El sueño podía esperar. El volcán, no. Rahman apareció en el campamento el día 52, en silencio, como si hubiera surgido de la niebla matutina. «El abuelo me ha mandado», dijo en lugar de saludar, señalando hacia el cráter. «Dice que no escucháis». Volkov apartó la vista del sismógrafo.
¿Qué abuelo? La montaña. Nosotros le llamamos el abuelo. Él habla. Vosotros grabáis, pero no escucháis. Rahman tenía 45 años, pero aparentaba más. Rostro curtido por el sol y el viento, manos con viejas quemaduras, ojos del color del cristal volcánico. Nació en un pueblo al pie de la montaña y conocía cada grieta, cada fumarola. ¿Son evacuados?, preguntó Marina. Soy guía. Llevé turistas al cráter durante 20 años. Ahora los llevo a ustedes. Volkov intercambió una mirada con Marina. Un guía local era una ventaja, pero las supersticiones. Ramat, somos científicos. Medimos gases, temblores, temperatura. Lo sé. Ramat se acuclilló, tocando la tierra con la palma de la mano. Anoche el abuelo se giró hacia el otro lado. ¿Lo registraron? Andrés revisó el cuaderno. Actividad microsísmica a las 3:47. Magnitud 1,2. ¿Cómo lo...? La Tierra tiembla diferente. Cuando el abuelo se estira, es leve, frecuente. Cuando se gira, es una vez, profundo. Cuando se despierta... Rahmat guardó silencio. ¿Qué pasa entonces? Entonces la Tierra se queda quieta, completamente. Antes de algo grande, siempre hay silencio. Volkov recordó aquella primera noche. El silencio sepulcral antes del resplandor rosado. ¿Se quedará con nosotros? Rahmat asintió. Al atardecer montó su campamento aparte, un simple cobertizo de hojas de palma. Rechazó la tienda. Al abuelo no le gustan las cosas ajenas. Plástico, metal. Lo tolera, pero no le gusta. Marina bufó, pero se calló. Por la noche, Rahmat los despertó a todos. Síganme. Silencio. Subieron por un sendero que no estaba en los mapas. Una hora después, llegaron a un saliente con vistas al cráter. Miren, susurró Rahmat. Abajo, en el resplandor rojizo del lago de lava, se movían sombras. Personas. Decenas de personas con cestas. ¿Quiénes son?, exhaló Andrés. Recolectores de azufre. Todas las noches bajan al cráter, rompen pedazos, los llevan abajo. Los venden por $3 el kilo. Volkov miraba sin dar crédito a sus ojos. La gente trabajaba en la misma boca del volcán, entre vapores tóxicos, sin máscaras. Sus figuras parecían fantasmas en la niebla amarilla. «Esto es un suicidio. Es la vida», respondió Rahmat. «Tienen familias, hijos, no hay otro trabajo». Uno de los recolectores tosió, con un sonido desgarrador, aterrador. Los demás no se detuvieron. ¿Saben sobre las erupciones? ¿Sobre los gases? Lo saben. Rahmat guardó silencio. Mi padre murió allí, y mi hermano. Yo me hice guía. Pero ellos creen que el abuelo los protegerá, que solo se lleva a los forasteros. Marina apretó los puños. Debemos advertirles. Si empieza... No se irán. Rahmat se volvió hacia los científicos. Por eso estoy aquí. Ustedes pueden decir cuándo se despertará el abuelo. Decirlo con certeza. Entonces, creerán. Volkov lo entendió. Rahmat no había venido a ayudar a la expedición. Había venido a salvar a los suyos. Lo intentaremos, dijo Dimitri. Lo prometo. Rahmat lo miró largamente, evaluándolo. Luego asintió. El abuelo dice que tienen tiempo. Poco. Aún solo se está estirando. Abajo, en el infernal resplandor del cráter, la gente del fuego continuaba su trabajo. Entre ellos y la muerte, solo había una línea delgada, y ahora ellos estaban en esa línea. Científicos y guía, instrumentos e intuición, ciencia y fe. Rahmat puso la palma de la mano sobre una piedra. ¿Oyen? El abuelo respira de forma regular. Por ahora, regular. La montaña exhaló un viento cálido y sulfuroso. En algún lugar, en las profundidades, estaban haciendo algo que lo cambiaría todo. El día 63 comenzó con un grito. Víctor Zaitsev se despertó al instante.
un reflejo grabado a fuego por 20 años de medicina militar. Andrés se retorcía en la litera de al lado, boqueando en busca de aire. Labios amoratados, ojos en blanco. «¡Todos fuera de la tienda!», rugió Víctor, agarrando una máscara de oxígeno. «¡Gas!». Por la noche, el viento había amainado y el dióxido de carbono se había acumulado en la hondonada, donde estaba instalado el campamento. Invisible, inodoro. Exactamente la clase de muerte de la que había advertido Marina. Víctor presionó la máscara contra la cara de Andrés, contando los segundos. 15, 20. El joven se estremeció, tosió y abrió los ojos. Respira, despacio. Así. Afuera, Dimitri y Marina ya estaban evacuando el equipo ladera arriba. Rahmat llevaba a hombros una caja con sensores, moviéndose con la imperturbabilidad de un hombre acostumbrado a los caprichos de la montaña. «¿Están todos vivos?». Dimitri apareció en la entrada de la tienda. «Este casi no». Víctor revisó las pupilas de Andrés. 5 minutos más y no lo saco. Trasladaron el campamento 40 metros más arriba. Víctor examinó a todos. A Marina le picaba la garganta, a Dimitri le lloraban los ojos. Intoxicación leve. Soportable. «¿Quieres café?». Marina le tendió una taza. Víctor miró la petaca en su bolsillo. Luego la taza. Cogió la taza. «Gracias. Llevaba 4 días sin beber». No porque hubiera decidido dejarlo, sino porque no había tenido tiempo. Primero, a Rahmat se le había inflamado una vieja quemadura en la mano. Luego, Dimitri se había cortado la pierna con una piedra. Ahora, Andrés. «Doctor». Andrés se acercó, aún pálido, pero ya de pie. «Gracias. No hay nada que agradecer. Es mi trabajo». «No, lo digo en serio. Usted...». «Joven», Víctor levantó la mano. «He sacado a gente de mierda peor que los gases volcánicos durante 20 años. Chechenia, Siria, Donbass. ¿Sabes lo que he aprendido?». Andrés negó con la cabeza. «La muerte no es heroica. Es estúpida, aleatoria, injusta. Llega cuando menos te lo esperas. Se lleva a los mejores, deja a gente como yo». Dio un sorbo al café. «Por eso bebo». Bebía, para no pensar en aquellos a los que no pude salvar. La tierra tembló. No mucho, magnitud 2, quizás 2,5. Pero algo en ese temblor era diferente. Víctor lo sintió en los huesos, como sentía la aproximación de un bombardeo un segundo antes de la primera explosión. «¡Marina! ¡Dimitri!», gritó desde los instrumentos. «¡Mira esto!». Víctor se acercó con los demás. En la pantalla, la curva del análisis de gases se disparaba verticalmente hacia arriba. «El dióxido de azufre se ha multiplicado por 7 en la última hora». Marina hablaba con calma, pero los dedos le temblaban. «El sismógrafo registra un temblor continuo. No son temblores aislados. La magma está ascendiendo», concluyó Dimitri. Rahmat estaba de pie al borde de la plataforma, mirando el cráter. De allí ya no salía vapor blanco, sino una columna marrón, pesada. «El abuelo ha despertado», dijo en voz baja. Víctor sacó la petaca, desenroscó el tapón, miró el contenido, luego vertió el vodka sobre las piedras. «¿Doctor?», se sorprendió Andrei. «Necesito tener la cabeza despejada». Víctor guardó la petaca vacía. «Parece que vamos a tener mucho trabajo». La montaña exhaló, y esta vez su aliento fue caliente, furioso, hambriento. El despertar había comenzado. La ceniza caía desde hacía 3 semanas. No era nieve, sino algo más fino, punzante, penetrante. Se metía en el pelo, crujía entre los dientes, convertía el agua en una papilla gris. Andrei había aprendido a ignorarla, como se ignora la lluvia en la época de los monzones. «Campamento Norte». La voz de Marina en la radio crepitó con interferencias. «El sensor indica normalidad. Podemos regresar». Dimitri asintió a Rahmat.
Enrollaron el refugio temporal, una lona, cuerdas, 3 mochilas con lo imprescindible, y se pusieron en marcha por el sendero que ya conocían de memoria. 3 campamentos, norte, este, costero. Entre ellos, la red de sensores de marina, colocados por toda la isla. Cuando un sector se volvía peligroso, el equipo se trasladaba a otro, un sistema sencillo, eficaz. Rahmat, para. El guía se detuvo, sin preguntar. Tras 2 meses de supervivencia conjunta, habían aprendido a confiar el uno en el otro sin necesidad de palabras. «¿Qué pasa?», preguntó Andrei en un susurro. Rahmat se agachó, posó la palma de la mano sobre una piedra, cerró los ojos. «El sendero más adelante no es bueno. Rodearemos». Rodearon. 1 hora después, en ese tramo se produjo un deslizamiento de tierra, pequeño, pero suficiente para romper las piernas a un caminante descuidado. «¿Cómo lo haces?». Andrei aún no se acostumbraba. «La piedra vibra diferente cuando la tierra debajo está suelta». Rahmat se encogió de hombros. «Llevo 20 años caminando. El cuerpo lo recuerda. En el campamento este les esperaban Víctor y Marina. Una fogata de ramas secas, una olla con pescado que el doctor había pescado por la mañana. Un cocinero sobrio es un buen cocinero», anunció Víctor sirviendo la sopa de pescado. Antes le echaba demasiada sal. Resulta que era por el vodka. Dimitri se sentó junto al fuego, cogió un cuenco. Caliente. Auténtico. Vivo. 3 meses atrás, él dirigía la expedición. Planificaba las rutas, distribuía las tareas, tomaba las decisiones. Ahora las decisiones las tomaba el volcán. Ellos solo escuchaban. «Dmitri Sergeyevich». Marina se acercó. «He recalculado los datos. Si la actividad actual se mantiene, la fase principal comenzará dentro de 3 o 4 meses». «¡Fase principal!», repitió él. «Un eufemismo bonito para todo explotará. Tendremos tiempo de irnos. Los sensores avisarán con un día de antelación como mínimo». Andrei escribía en un cuaderno, el papel cubierto de un polvo gris, pero se obstinaba en llevar un diario cada día. Día 89. Ya no investigamos el volcán. Vivimos con él. Es extraño. Nunca me había sentido tan... ¿real? Cada mañana es un regalo. Cada noche, una victoria. La tesis me parece algo de otra vida. «¿Qué escribes?», preguntó Víctor. «Sobre la felicidad». El doctor resopló, pero no discutió. Lo entendía. Por la noche, Dimitri estaba sentado en una piedra, mirando el cráter. Un resplandor carmesí palpitaba como un latido del corazón. La montaña respiraba, regular, profunda, pacientemente. Rahmat se acercó sin hacer ruido. «Los recolectores se han ido», dijo. «Todos. Lo he comprobado». «¿Se lo creyeron?». «Se creyeron tus instrumentos y mis palabras». Una pausa. «Gracias, científico». Dimitri asintió. Por esto valía la pena quedarse. Por esto valía la pena arriesgarse. «Rahmat, ¿por qué no te vas? La aldea ha sido evacuada. No hay recolectores. No tienes nada que hacer aquí». El guía guardó silencio durante mucho tiempo. «El abuelo se llevó a mi padre y a mi hermano. Quiero ver cómo...». Buscó la palabra. «Termina de hablar, hasta el final». La montaña suspiró. La ceniza cayó con más fuerza. Y al amanecer, Marina despertó a todos con un grito. «¡Los sensores! ¡Todos a la vez! ¡Algo viene!». La tierra explotó. No es una metáfora, así fue como se vio. Una columna de ceniza y piedras golpeó el cielo, y la noche se convirtió en un día carmesí. «¡Corred!». El grito de Volkov se ahogó en el rugido de la montaña. Un flujo piroclástico, una avalancha ardiente de gas y escombros, se deslizaba por la ladera occidental. 600 grados, 300 kilómetros por hora. Una muerte de la que no se podía escapar. «¡A la cueva!». Rahmat ya estaba arrastrando a Marina de la mano. «Conozco el camino». Corrían hacia arriba,
No hacia abajo, contra el instinto, contra la lógica. Víctor cargaba con el equipo. Andrei tropezaba, caía, se levantaba. Volkov contaba los segundos. La cueva se abrió de repente, una estrecha grieta en la roca, casi invisible. ¡Dentro! ¡Rápido! Se apretujaron en la oscuridad un instante antes de que el mundo exterior se convirtiera en un infierno. Estruendo. Calor. Piedras golpeando la roca. Después, silencio. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Cuánto oxígeno tenemos? La voz de Marina sonaba tranquila, pero Dimitri la conocía lo suficiente como para oír el miedo. 2 bombonas. Para 6, 12 horas. Quizás 15. La cueva resultó ser más profunda de lo que parecía desde fuera. Unos 20 metros hacia adentro, con una pequeña ampliación al final. Rakhmat la conocía por su abuelo. El antiguo refugio, decía, para aquellos que no llegaban a escapar. Afuera seguía retumbando. A través de una grieta en la entrada se filtraba un humo amarillento. «Gases», dijo Víctor. «Hay que cerrar la entrada». Taparon la grieta con piedras y tela de la tienda. Ayudó, pero no por mucho tiempo. Al final del primer día, el aire se había vuelto denso. En la segunda noche, si es que fuera había noche, Andrei empezó a asfixiarse. «Filtros», graznó Víctor. «Necesitamos filtros». Rasgó su camisa, luego una de repuesto. Sacó de su mochila un paquete de carbón activado, un botiquín para casos de envenenamiento. «Ayúdenme». Por capas. Tela, carbón, de nuevo tela. Trabajaron a oscuras, al tacto. 6 máscaras improvisadas. No era lo ideal, pero era mejor que nada. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Marina. «Afganistán, cuevas». Víctor hizo una pausa. Allí también usaban gas. Las máscaras les dieron un día más. Al tercer día, se acabó el oxígeno. Estaban sentados a oscuras, abrazados. Respiraban despacio, economizando cada bocanada. Afuera seguía retumbando. «Tengo que decir algo». La voz de Volkov sonaba apagada a través de la máscara. «No me quedé por la ciencia. Me quedé porque tenía miedo de volver. Un piso vacío. Una vida vacía. Aquí, al menos, existo». Silencio. «Yo huí de un divorcio», dijo Marina. «Mi marido se fue con mi alumna de doctorado. Un clásico. No podía verlos a la cara en el instituto. El volcán me pareció más fácil». Andrei tosió. «Yo ni siquiera entendía por qué vivía. La tesis, la carrera, todo me parecía inútil. Y aquí sentí por primera vez que hacía algo de verdad». Víctor fue el que más tardó en hablar. «Bebía para olvidar las caras de aquellos a los que no pude salvar. Pensaba que me moriría aquí, y ya está. Y ahora...» Tragó saliva. «Ahora quiero salir de aquí. Quiero vivir». Rakhmat habló el último. «Yo esperaba que la montaña me llevara, como a mi padre, como a mi hermano. Pero ahora entiendo que no quiere la muerte. Quiere que la escuchemos». Se callaron. El aire se hacía cada vez más pesado. Dimitri despertó por el frío. Frío. Se arrancó la máscara y respiró hondo. El aire era fresco. Viento. Viento. Soplando a través de las grietas en el derrumbe. «¡Despierten!», zarandeó a los demás. «El viento ha cambiado». Desmantelaron el derrumbe con manos temblorosas. Afuera estaba gris por la ceniza, pero el cielo... Se veía el cielo. La montaña todavía humeaba. Pero la erupción se había detenido. Marina fue la primera en salir. Se quedó mirando la ladera transformada. Luego se volvió. «Estamos vivos», dijo. «Maldita sea, estamos vivos». Rakhmat se arrodilló y tocó la tierra caliente con la palma de la mano. «Gracias, abuelo», susurró. «Ahora lo entiendo». Dimitri miró a su equipo, sucios, demacrados, vivos, y pensó. Entraron en esa cueva como extraños, y salieron como una familia. La montaña había terminado de hablar.
Ahora era su turno. El buque apareció en el horizonte el 12 de junio, un punto diminuto que Andrei fue el primero en divisar. «Un barco», dijo en voz baja, como si temiera espantarlo. Dimitri bajó los prismáticos. 8 meses, 243 días. Hacía mucho que había dejado de contar, pero el cuerpo lo recordaba todo. Bajaron a la costa en silencio. El sendero que Rakhmat había abierto a machetazos en las primeras semanas estaba ahora cubierto de ceniza hasta la rodilla. Un nuevo paisaje, una nueva isla. En la orilla, Rakhmat se detuvo. «No voy más allá». Marina se volvió. «Rakhmat, allí hay médicos, comida de verdad, una ducha caliente, al fin y al cabo. Aquí está mi casa». Sonrió. «El abuelo se ha calmado. Ahora dormirá unos 20 años. Alguien tiene que recibir a los que vuelvan a por azufre». «¿Volverán?», preguntó Andrei. «Siempre vuelven. La pobreza no espera». Dimitri le tendió un teléfono satelital, el último que funcionaba. «El instituto enviará datos. Si los sensores detectan peligro, tú serás el primero en saberlo». Rakhmat tomó el teléfono y lo examinó. «Tecnología», resopló. «Mi padre escuchaba la tierra con el oído. Yo voy a escuchar con esto». «Escucha con el oído también», dijo Dimitri con seriedad. «Una cosa no quita la otra». Se abrazaron. Un abrazo corto, fuerte, como se despiden los hombres que han mirado juntos a la muerte a la cara. A bordo del Surabaya reinaba un silencio inhabitual. Cada uno se había refugiado en un rincón de la cubierta y observaba cómo la isla se empequeñecía. Víctor estaba sentado en la borda, haciendo girar entre los dedos un cigarrillo apagado. 180 días de sobriedad. No llegó a encenderlo. Se limitó a mirar el humo que se elevaba sobre el cráter. «¿En qué piensas?». Marina se sentó a su lado. «En aquellos a los que no salvé». Hizo una pausa. «Antes pensaba que había sobrevivido en vano. Ahora pienso que quizás fue para esto, para sacar a Andrei de la bolsa de gas, para hacer los filtros en la cueva, para tirar el vodka en el momento justo». Víctor sonrió con ironía. «Eso fue lo más difícil». Andrei se acercó con un cuaderno, el mismo en el que había llevado sus apuntes durante los 8 meses. «Dmitri Sergeyevich, he vuelto a calcularlo. Nuestros datos sobre el monitoreo de gases son la serie continua más larga para este tipo de volcanes. Récord mundial. Ponlo en la tesis». «Ya lo hice. Pero quería preguntarle». Andrei vaciló. «¿Se arrepiente de haberse quedado aquella primera noche?». Dimitri miró durante un largo rato la silueta desvaneciente de la isla. «Vine a estudiar el volcán y me estudié a mí mismo». Se giró hacia Andrei. «No hay nada que lamentar. Sí, daba miedo, mucho, pero el miedo es más sincero que la indiferencia». Al anochecer, cuando la isla se había desvanecido por completo tras el horizonte, se reunieron en el salón de cubierta. El capitán trajo arroz con pescado, la primera comida decente en meses. Nadie comía. «Qué raro», dijo Marina. «Soñaba con esto, y ahora no puedo». «Nos acostumbraremos», respondió Dimitri. «Nos acostumbramos a todo». Sacó de la mochila una muestra, un trozo de lava, solidificada en forma de lágrima. 83 kilos de muestras, 400 horas de grabaciones, datos que ayudarán a predecir erupciones. Dejó la piedra sobre la mesa. «Pero lo más importante no lo llevamos en cajas». «¿Y qué es lo más importante?», preguntó Andrei. Marina respondió por todos. «Saber que somos capaces de mucho más de lo que creíamos». Víctor asintió. Miraba por el ojo de buey, donde se extinguía el crepúsculo, rojo como la lava que por poco se convierte en su tumba. «La montaña se llevó nuestras ilusiones», dijo, «y nos devolvió a nosotros, a los de verdad». Dimitri salió a cubierta. Las estrellas, las mismas que sobre la isla, pero ahora, entre él y el fuego, mediaban kilómetros de agua.
Pensaba en Rahmat, que se había quedado vigilando al abuelo dormido, en los recolectores de azufre, que volverán porque la pobreza no espera, en que, dentro de un año, sus datos ayudarán a evacuar un pueblo en Filipinas un día antes de la erupción. Hace 8 meses aterrizó aquí como un científico. Se marchaba siendo un hombre que conoce el valor de cada aliento. La montaña le enseñó lo fundamental. Sobrevivir no significa simplemente seguir con vida. Sobrevivir significa regresar siendo otro, mejor, capaz de escuchar no solo los aparatos, sino también la tierra bajo los pies y a la gente que le rodea. Dimitri sonrió a la oscuridad y se fue a dormir. Mañana empezará una nueva vida, pero esta, al borde del cráter, no la olvidará jamás.